Bueno, un nuevo seminario en el que vamos a abordar la elección del estilo. Ya hemos elegido el tema, hablamos de elegir un tema según el entorno, según la razón o según la emoción, y como ya tenemos el tema, tendremos que conocer los estilos para poder, para poder decidir sobre ese tema cuál va a ser el mejor de los estilos. Para elegir un estilo hay que conocerlo. No podemos elegir nada si no lo conocemos. Por lo tanto, en estos 3 o 4 siguientes seminarios haremos no solamente una pincelada, como hicimos en la temporada pasada, de los estilos, sino que haremos ya una profundización de cada uno de los estilos según el pensamiento. Diferenciamos en la temporada pasada los estilos que aparecieron según 2 grandes parámetros. Uno era según un pensamiento único o un pensamiento variado o diverso. Pensamiento único es cuando hay una situación social o sociopolítica que provoca que toda la población tenga más o menos el mismo pensamiento y que no pueda variarlo porque la autoridad no lo va a permitir. Hoy hablaremos de las 3 primeras civilizaciones. Una no es una civilización en sí, sino que es la prehistoria, y luego hablaremos de las antiguas civilizaciones, diferenciando entre Mesopotamia y Egipto. El pensamiento único. Es decir, en la prehistoria no quedaba otra que sobrevivir, y en la supervivencia de la prehistoria, pues solamente cabía pensar el cómo encontrar la comida y cómo reproducirse. Por lo tanto, la representación del tema va a ser la comida y reproducirse. El estilo que eligieron, no sé si fue por una elección o porque salió pues, espontáneamente. Pero sí lo que nos han dejado, tanto en las pinturas como en las esculturas, es su afán para que esos 2 cometidos, los de comer y reproducirse, fueran los primordiales y de la mejor calidad posible. Nos han dejado pinturas rupestres en forma esquemática, pinturas rupestres en forma de positivo-negativo. Recordad las manos por la presencia de las cuevas de Argentina. En otros sitios del mundo esas manos también han aparecido, pensando que no tenían ninguna correlación con otros, ¿no? Esa correlación de poderse encontrar y comentar, a ver, tú por qué has puesto las manos, por qué son las izquierdas, por qué la mayoría de las manos son femeninas, que no tenían la posibilidad de poderse encontrar. Y en cambio, esas representaciones se han repetido en todas las partes del mundo. ¿Por qué? Pues porque el pensamiento era el que era: buscar comida y reproducirse. Yo he traído una sola imagen de la prehistoria que es lo suficientemente demostrativa de todo. Ya la conocéis, es la imagen de la Virgen de Winterdorf, en la que sus atributos como maternidad, ¿no?, están, yo supongo, expresamente exagerados. ¿Para qué? Pues para que hubiera una buena crianza. No he querido traer las típicas que todos conocemos, como el bisonte de Altamira o como las danzas, danza fálica del Coul u otras que ya conocéis perfectamente.
porque sería redundar y lo que me interesa transmitir es que si tú quieres transmitir un tema que has elegido como la maternidad y tus conocimientos no superan más que lo que tienes a tu alrededor, a tu entorno, que era lo que hablábamos el otro día, pues vas a reproducirlo, incluso exagerarlo, de manera que los atributos que más te interesan para poder decir que esta mujer está bien comida y además está dotada para poder tener descendencia, está aquí representado. Pasamos de la prehistoria y en la prehistoria no varió mucho, aunque se descubriera la rueda, aunque se descubriera los metales, incluso hasta el hierro, ¿no? No varió mucho la forma de vivir. Hay un salto en, 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 en el conocimiento que tenemos hoy día desde lo que es la prehistoria a las antiguas civilizaciones. Hay un salto que no sabemos prácticamente nada. Bien, ese salto suponemos que coincidió con algunas épocas de difícil supervivencia, ¿no? Como sequías o como epidemias o alguna cosa así, pero hay un salto importante que no sabemos muy bien el porqué. Y llegamos al 4500 aproximadamente antes de Cristo. El 4500 antes de Cristo empieza en Mesopotamia una civilización más o menos organizada, con ciudades-estado también establecidas, con un pensamiento único, porque el sistema era el rey y el resto, o sea, el rey es el que manda, el resto hace lo que dice el rey. En esa época, tanto Sumeria como Arcadia, como hasta llegar a Babilonia, el concepto que tenemos todos de Babilonia, recordad los jardines colgantes que desaparecieron en su momento, pero que estaban ahí como una de las maravillas del mundo. Pues bien, vamos a interpretar que Mesopotamia era una de las civilizaciones con un sistema totalitario, por lo tanto, pensamiento único. Ese pensamiento único lleva una estética única y no hay otra estética. Y si hay otra estética, seguro que estará perseguida. Y como podéis ver, esta imagen, que es el rey Marduk matando al león, demuestra lo que más les importaba a los mandatarios de la época para hacer ver al pueblo que el héroe, el fuerte, el más avispado y ágil o hábil para poder llegar a matar al rey de los animales, al león, era el que tenía que mandar. Había ya una cierta mitología, no tan elaborada como después veremos en Egipto, pero sí había una cierta mitología porque el rey ya se encargaba de decirle a su pueblo de que él es el que tenía la relación con lo sobrenatural. Ya os he hablado de la leyenda escrita en lenguaje cuneiforme, que explica que dos hermanos del planeta Nibiru, un planeta que dicen que está detrás de la Luna, por supuesto es leyenda, ¿no? Es una narración, una fábula, que dos hermanos que heredaron el mandato del planeta Nibiru se pelearon y uno de ellos salió con un platillo volante, es decir, que cayó desde el cielo a la Tierra. Sería el concepto de implante extraterrestre, y ahí empezó la saga de los reyes en Mesopotamia. Este sería el hijo de aquel extraterrestre que se implantó, según la leyenda de Nibiru, que se implantó en Sumeria.
Marduk. ¿Qué es lo que se representaba? Pues lo que él decía que se representara. Cogía a los artistas o artesanos y les decía, tienes que representar cómo maté el león. ¿Era verdad que mataba al león? Pues no lo sabemos, ¿eh? Pero lo que sí podemos entender es que hay un cierto realismo en esta obra, en donde se exageran, igual que en la prehistoria se exageraban las dotes o los atributos para, para la alimentación y la reproducción, aquí se exageran las dotes de fuerza, de potencia, ¿no? De dominio de la naturaleza. Eso es lo que marca en esta época y es lo que quieren transmitir para poder tener la hegemonía y el poder, y el mando de un pueblo. Por supuesto, pensar de esta manera lleva una estética como la que estamos viendo. Una estética más o menos real en la que demuestra un hecho que le interesa al rey transmitir al pueblo para que le tengan respeto. Y no solamente a su pueblo, sino también a otros reyes de ciudades-estado de alrededor, para que no le molesten mucho, porque puede hacer con ellos lo mismo que está haciendo con el león. En Sumeria ya empezó, Sumeria y Persia antigua, ya empezaron a aparecer representados animales mezclados. Es decir, el león con la cabeza del águila, ¿no? Lo que hoy día llamamos grifos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo lo que querían decirnos a todos era que podían tener la vista del águila, la fuerza del león, y es decir, todos sus anhelos son los que quieren representar para que el pueblo obedezca. Ya pasada la época de Sumeria, bien, no lo he dicho, es importante, en Sumeria y en esta época ya se empezó a escribir con la famosa escritura cuneiforme. Al empezar a escribir empiezan a contar historias. ¿Quién podía leer eso? Pues los trovadores. Es decir, la gente no sabía leer ni sabía escribir, pero para eso estaba la figura de los trovadores, ¿no? Los trovadores que iban de lugar en lugar explicando las hazañas de su rey, el que tocara, el de turno. Y la escritura cuneiforme nos permite, para los historiadores, poder saber mucho más de esas leyendas, de esas narraciones, de esos relatos, y poder entender mejor por qué la estética del momento. Porque ya en Mesopotamia tenemos las imágenes, sean de alto relieve como es este, o incluso las esculturas, tenemos imágenes en las que el personaje sale de perfil, pero si os fijáis ya empiezan a representarnos el ojo de frente. Lo veremos más esto en Egipto, muchísimo más. Incluso uno de los dioses importantes en Egipto está representado por un ojo. Bien, creemos, y no creo que nos equivoquemos, que ese ojo frontal estaba diciendo a todo el mundo, cuidado, que te veo. Y te veo, y a través del ojo que te ve, de la imagen, Dios también lo ve. Es decir, te estamos vigilando. Como hoy día, más o menos. Seguimos. Nos vamos a Egipto. Y de Egipto he traído quizá el relieve más representativo. Este es un bajo relieve de Akenatón y su mujer Nefertiti, con, ya podéis ver, el hijo en pequeñito a las faldas de su madre,
Pero lo importante, lo más importante de este bajorrelieve es que el dios Ra envía rayos directos sobre el faraón, su mujer y su hijo. Está confirmando que ellos son los que reciben la influencia del gran dios Ra, Amón, que es lo mismo, para tener la suficiente sabiduría para poder guiar un pueblo. Como veis, esta imagen nada tiene que ver con el poder, sino lo que buscaban ya en esta época en Egipto. Aquí estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Lo que buscan es el convencimiento del pueblo para que el pueblo crea que es verdad, que ellos son los que están en conexión con lo sobrenatural, y lo sobrenatural solo quiere el bien de ellos y del pueblo. Por eso ahí empieza la figura del sacerdote, empiezan las figuras de aquellos que antes eran simples trovadores explicando relatos del rey. Aquí ya son convencedores, es decir, también ellos lo creen, y como lo creen, lo intentan transmitir, sea como sea. Y lo que buscan es que el pueblo no se revele ante una, vamos a decir, diferencia importantísima entre la vida de los faraones y sus allegados y el resto de la población, a base de pensamiento único. Haced lo que os digo porque me lo ha dicho Dios. Como veis, la estética sigue siendo la misma, de perfil y el ojo mirando al frente. Sigue siendo que ese ojo es el que te está observando, y la sabiduría que va a recibir de el gran Dios Ra va a ser la mejor. No puede ser más demostrativo que pensar en que esto es una pura propaganda, igual que la que hacía Marduk en Sumeria, los faraones en Egipto, exactamente igual. En Persia pasó lo mismo, no he traído imagen de Persia, pero es exactamente lo mismo, o muy parecido, hasta que llegamos al cambio de pensamiento. El cambio de pensamiento será para el siguiente seminario, que ya es un pensamiento variado, un pensamiento diverso, porque entraremos en la Grecia clásica. Y cambia todo. Cambia el pensamiento, por lo tanto cambia el estilo, por lo tanto cambia la estética. Ética y estética, que es lo que siempre decimos, primero es el pensamiento, luego es la representación de ese pensamiento. Y si esto lo trasladamos al siglo XX, iremos viendo cómo en el siglo XX es exactamente lo mismo. Es decir, cuando el arte está bajo el yugo de un pensamiento único, el estilo se unifica y sirve como propaganda. Cuando el pensamiento es variado, puede servir para muchas propagandas, porque por eso hay intereses variados, pero al menos hay la libertad de poder representar lo que el artista realmente quiere. Aquí los artistas no pudieron representar lo que ellos querían, sino que representaban lo que les ordenaban. En todo el pensamiento único va a suceder lo mismo. Y si nosotros elegimos un tema, que ese tema tiene una misión concreta, de un pensamiento, aunque sea tuyo, de un pensamiento inalterable, vamos a utilizar
un estilo, una estética que será parecida. Lo veremos en el arte sacro. Todo el románico y el gótico son prácticamente iguales, pensamiento único. Lo veremos en las revoluciones marxistas, social sindicalistas, las veremos cuando hay un objetivo claro del pensamiento único, que aunque, insisto, aunque sea propio, la estética va a ser muy parecida. Cuando hablemos en próximos seminarios de la composición, va a tener mucho que ver esa composición en qué es lo que quieres decir y de qué manera lo quieres decir. Es decir, si tú quieres decir algo y ese algo lo quieres imponer, será de una manera. Si eso, en vez de imponerlo, das una opción, será de otra manera, será de otro estilo. Bien, seguiremos viendo en siguientes seminarios durante toda la historia para tener una idea clara de cuáles han sido los pensamientos y las estéticas de cada época para luego poder elegir ese estilo del tema que ya hemos elegido previamente y así poder confeccionar una obra de arte con todo el sentido que uno quiere que sea.